primer día del segundo simposio de jóvenes investigadores en historia. Para esta sesión plenaria tenemos la suerte de contar con la profesora, la doctora Aura Sofía Girau Arroyo. Muchas gracias, Aura. En verdad, Aura es Assistant Professor en Historia en Eastern Illinois University. Posee un doctorado de la Universidad de Pittsburgh en el 2021, donde también obtuvo una maestría. Tiene fuertes vínculos con la UPR porque su bachillerato es del recinto de Río Piedras en 2014. Aquí hay un grupo importante de estudiantes ahora mismo presencialmente. Pueden sí, ok, ahora sí. Esa idea de que es posible y es buena la investigación. La investigación de Aura se centra en la historia de las identidades políticas y los movimientos sociales en aquello que denominamos como las Américas. Actualmente, además, se interesa especialmente en la retórica anticolonial en Puerto Rico y en el problema del estatus en el archipiélago. Su investigación doctoral, de la que entiendo que hoy nos va a presentar también una parte, se centró en el movimiento estudiantil en el recinto de Río Piedras, o a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sobre este tema ya nos ha dejado varios artículos en revistas civilizadas, y en la actualidad está culminando una monografía. Aura, en verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación y hoy nos va a hablar con una conferencia titulada La centralidad de la educación militar en el recinto de Río Piedras a mitad del siglo XX. Aura, muchas gracias, tienes la palabra. Buenas tardes y gracias al doctor Marcelo Luci por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. De verdad, aunque estoy lejos, esta es la primera vez que estoy presentando este trabajo a una audiencia de la UPR, así que estoy bien emocionada. Y más adelante yo voy para allá en verano, así que si alguien quiere darse una taza de café y va a hablar más, por favor, escríbame. Yo no puedo creer que ya van 10 años desde que yo presidí lo que era en ese entonces, en la Guácara, la Asociación de Estudiantes de Historia, y ayudamos a organizar el primer encuentro nacional de estudiantes de historia. Ya de eso van 10 años. Así que ver esta continuidad y que el diálogo se torne internacional, es verdad que a mí me llena de mucho orgullo. Déjenme, voy a compartir una presentación, pero no puedo. Host Disabled Participant Screen Sharing. Se supone que ya puedas. Vamos a ver. Aquí, muchas gracias. Aquí estamos. Ahí estamos. Yo estoy en Twitter, @ASGirao, y tengo un hashtag historiando la UPR que pienso usar más. Esté como que en pausa, pero si lo buscan van a encontrar muchos datitos y pensamientos mientras estaba en el archivo y escribiendo la tesis. Así que si tienen preguntas sobre eso también me dejan saber. Y pues esta charla es, como les dijo el doctor Marcelo Luci, es parte de mi investigación de tesis, pero ya esto es un poquito más avanzado en el sentido de que esto se va a parecer más a lo que va a aparecer en mi libro, que es The People's University Higher Education and Radicalism en Puerto Rico, 1945-2005. Así que pues mi libro va a discutir el papel del recinto de Río Piedras en el desarrollo del Estado Libre Asociado y la radicalización de los movimientos anticoloniales en Puerto Rico. Y yo uso este vocabulario para referirme al estatus del archipiélago y las luchas que lo oponen intencionalmente. Y esto refleja mi análisis de las realidades de la comunidad universitaria durante la Guerra Fría, de formas que puedo profundizar en la ronda de preguntas. Yo quiero que la próxima hora sea más una conversación, así que traté de hacer algo corto. Vamos a ver si tuve éxito haciéndolo corto. Y nada, estoy loca por recibir preguntas. Y pues al recibir el acercamiento para hacer esta charla, yo rápidamente decidí discutir asuntos relacionados a los militares en el contexto de la universidad. Y el tema de esta charla fácilmente se torna controversial, ¿sabes? Entre compañeros con inclinaciones activistas, aquellos que todavía trabajan en la Universidad de Puerto Rico, y exalumnos como yo que pues seguimos pendientes de la lucha que conlleva apoyar y querer el sistema universitario público de Puerto Rico.
Así que pues voy a comenzar con algunas consideraciones metodológicas. Debido a que Puerto Rico es una colonia, los asuntos militares están intrínsecamente conectados a la explotación imperial en la isla. Y por esta razón, pues el independentismo dentro de la Universidad de Puerto Rico se ha opuesto a la presencia de la educación militar en todas las unidades institucionales con distintos grados de intensidad, o sea que en todo el sistema UPR. Lo que hoy es el sistema UPR, porque para esta época no existía. Y el recinto de Río Piedras había sido el más radical en la lucha contra programas de educación militar y relacionado al ejército de los Estados Unidos, y hasta hace poco el recinto de Río Piedras era el espacio donde se llevaban las protestas de mayor impacto a nivel sistémico. Eso es algo que ha cambiado en los últimos años con la crisis económica y su embate en la universidad. El propósito de la presentación que voy a compartir hoy es expandir nuestra perspectiva respecto a la educación militar más allá de los discursos que ha dominado el movimiento estudiantil al respecto. Y esto no es, para que lo sepan, para invalidar la relevancia o efectos de los argumentos que hacen los activistas estudiantiles en la universidad o que han hecho en el pasado, sino para resaltar la multiplicidad de perspectivas y metas que distinguen a la comunidad universitaria del recinto de Río Piedras. El recinto refleja posturas y ambiciones de clase media en Puerto Rico hoy en día y durante la Guerra Fría también. A mediados del siglo XX, este sector socioeconómico estaba creciendo, ahora se está achicando. Y muchos veían el mejoramiento de las condiciones para algunos sectores de la sociedad como una consecuencia directa de las acciones del Partido Popular Democrático. En el 1969, Fernández Marina, Bonecard y Maldonado Sierra publicaron un estudio que se llama The Sober Generation, Children Operation Bootstrap, A Topology of Competent Coping by Adolescents in Modern Puerto Rico, donde resaltaron que los jóvenes puertorriqueños encaminados a la universidad no estaban comprometidos a movimientos políticos. Su muestra pensaba más en su inmediatez, tan pendiente de pues, su vida diaria, y enfatizaban la amistad y la lealtad que se tenían el uno por el otro. No pensaban tanto en lo abstracto. El sociólogo Arthur Liebman, por su parte, caracterizó el perfil demográfico del estudiantado del recinto de Río Piedras como compuesto por hijos de sus padres. O sea que estos jóvenes tenían posturas políticas similares a las de sus familias, que en ese entonces usaban el sufragio en su mayoría para mantener sectores a favor del Estado Libre Asociado en el poder, del Partido Popular. Los autores de The Sober Generation y Arthur Liebman anclaron estas conclusiones en datos cuantitativos. Y yo entiendo que tomar postulados similares a estos como punto de partida motiva a adoptar perspectivas más allá de narrativas dominadas por testimonios y discursos políticos específicos para reconocer intencionalmente las pluralidades de la sociedad puertorriqueña. Y más allá de la dimensión humana, la evaluación del pasado de la educación militar puede motivarnos a reflexionar filosófica y teóricamente sobre lo universitario y lo que consideramos educativo en Puerto Rico. Al aumentar las tensiones relacionadas a la presencia de los programas militares en la Universidad de Puerto Rico, los sectores activistas que fueron más efectivos argumentando por su permanencia o eliminación enfatizaron el valor intelectual que pudieran tener estos cursos o que pudieran no tener los cursos y las actividades relacionadas. La trayectoria de la educación militar en el recinto de Río Piedras está intrínsecamente relacionada con cómo pensamos debe formarse un ciudadano joven y qué ideas deben discutirse en intercambios pedagógicos. Los estudiantes no fueron los únicos que propusieron ideas en lo que se convirtió en un movimiento contra la educación militar en Río Piedras. Por el contrario, yo me atrevo a proponer que tampoco fueron los más importantes, puesto que la trayectoria de programas relacionados al ejército y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue directamente influenciada por profesores, administradores y oficiales militares también. Ideas como el anticomunismo, el antiimperialismo, la contracultura global transformaron el acercamiento que el gobierno colonial tenía hacia la Universidad del Estado y moldearon estos intercambios sobre lo que deberíamos aprender en formas que cambiaron el papel que fungía la educación militar en el recinto de Río Piedras. Pero nada, vamos con los datos.
La Universidad de Puerto Rico se funda en 1903 y ya para el 1911 se fundó un capítulo del Reserve Officer Training Corps, que es mejor conocido como el ROTC, pero vamos a hablar de eso en español, ROTC. Y este primer capítulo se funda en el colegio de Mayagüez, que es ahora el recinto universitario de Mayagüez. Y esto quizá les pueda sorprender que la segunda unidad institucional de la Universidad de Puerto Rico, que se fundó el número 2, Río Piedras se funda primero, luego se funda Mayagüez, desarrollaron un ROTC primero. Pero esto tiene razones concretas que están relacionadas a la infraestructura de lo que se convertiría en el sistema universitario público de Puerto Rico. Porque el desarrollo de los programas de educación militar se conecta a menudo con el carácter land grant que se le ha atribuido a la Universidad de Puerto Rico. No obstante, los terrenos para el desarrollo del recinto de Río Piedras fueron donados por el gobierno de Puerto Rico. Las autoridades dependieron de la ley Morrill, que le dio el carácter land grant a la UPR, para la fundación del recinto universitario de Mayagüez, para la construcción del recinto universitario de Mayagüez. Y este dato es importantísimo para entender cómo la Universidad de Puerto Rico logró argumentar en contra de la obligación de tener programas de educación militar en todos los recintos a partir de finales de la década de los 60. La trayectoria del ROTC Río Piedras comenzó en 1919 y tuvo estas dos ramas que son la rama afiliada al Army, ROTC Pelao, y el Air Force ROTC de la Fuerza Aérea, que eran estudios aeroespaciales que se caracterizaban como estudios aeroespaciales. El ROTC era ciencias militares. Los entrenamientos y cursos básicos del ROTC eran obligatorios para estudiantes varones durante los primeros 2 años de su gestión universitaria. En conversación con el profesor Agraid, yo aprendí que el gobierno federal ofrecía incentivos económicos de acuerdo al número de cadetes que estaban matriculados en los programas de educación militar. Todavía no he encontrado cuánto era ese dinero. Administradores estadounidenses supervisaron la expansión de este programa con el propósito de usar esos fondos para la expansión de la infraestructura, la contratación de profesores hasta la llegada del primer rector puertorriqueño, que es nuestro querido amigo Jaime Benítez Rexach, que hay demasiados edificios con el nombre de Jaime Benítez Rexach. Luego de que estudiantes nacionalistas se opusieran a su gestión durante una huelga en 1948, don Jaime teorizó lo que se conoce hoy como la Casa de Estudios. Y muchos discuten este término, de vez en cuando a veces aparece en conversación, incluso hoy en día, pero muy pocos saben lo que significa. Pero la cosa con don Jaime es que él daba muchos discursos y él escribía bastante, así que tenemos varios textos donde nos da ideas claras sobre qué es lo que él entendía como la Casa de Estudios. Así que pues los pensamientos que voy a compartir hoy están en este libro que se publicó en 1985 y dentro de este libro hay un discurso sobre la universidad como casa de estudio que él dictó en 1969, cuando él ya era presidente de la universidad. Don Jaime alegaba que la idea de la casa de estudios era compartida por todo el país o por la mayoría del país. Y él hablaba de la casa de estudios como una correlación profunda e inexonerable entre la libertad política y la libertad intelectual. No sé que él no quería aguantar la libertad política, pero sí la casa de estudios restringía la acción política. Y él daba 2 razones principales. Primeramente, para proteger el bienestar de la universidad. Y segundo, Benítez consideraba la acción política dentro de la universidad como innecesaria porque él argumentaba que la sociedad de Puerto Rico era abierta y tolerante y que el Estado daba derecho a decidir y hacer todo libre y democráticamente fuera de los campuses. Esa es la cosa, lo puedes hacer afuera porque lo tienes que hacer adentro. La universidad como casa de estudios, argumentaba Benítez, era para formar al individuo, y cito, en libertad, en exigencia, en solidaridad y en altura de propósitos, fin de cita. Aunque recibió apoyo de la sociedad y el gobierno colonial puertorriqueños, la casa de estudios era un discurso muy polarizante y controversial dentro de la universidad. El estar de acuerdo o en desacuerdo definía el carácter liberal, conservador o incluso reaccionario
de las posturas relacionadas a la educación superior a mediados del siglo XX y me atrevo a decir hasta finales del siglo XX. Pero más importante aún, el llamado a mantener discursos activistas y protestas fuera de la universidad moldeó reclamos relacionados a problemas inherentes a la Universidad de Puerto Rico, tal como llamados a la reforma universitaria, las complejidades de la vida estudiantil en una sociedad clasista y racista, y la permanencia de la educación militar. Pero hubo una gran excepción dentro de este contexto de la casa de estudios. Los muchachos estaban tomando cursos de ROTC y esta gran excepción eran los veteranos que ya habían servido de las Fuerzas Armadas. Esto es un boletín de la FUPI. Si ven aquí es el año 1, número 2, es el segundo boletín que soltaron. Y si ven, de las primeras noticias que compartieron fue un proyecto de ley desarrollado por el líder del PIB, Gilberto Concepción de Gracia, para dar exenciones de matrícula a los veteranos. El GI Bill, que es un proyecto federal, ofrecía incentivos para la adquisición de educación superior, la compra de propiedades, entre otros. Y esto fungió un papel crucial en el desarrollo de la educación superior en Estados Unidos y en Puerto Rico también. Hay historiadores que argumentan que el GI Bill fue la ley más transformadora de la Guerra Fría en los Estados Unidos. Como lo han demostrado Harry Franqui Rivera y Jorge Rodríguez Beruf, los aspectos geopolíticos y militares han sido determinantes en las políticas imperiales de España y los Estados Unidos en Puerto Rico. Específicamente, Franqui Rivera resalta cómo los puertorriqueños se convirtieron en el sector hispano con mayor trayectoria en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, aún enfrentando segregación y discrimen durante entrenamiento y combate. Esto fue, por ejemplo, una de las razones que empujó la radicalización de nuestro gran prócer Pedro Albizu Campos. Los veteranos de la Primera y Segunda Guerra Mundial estaban matriculados en la Universidad de Puerto Rico durante principios de la década de los 50, mientras la participación de los jóvenes puertorriqueños en la Guerra de Corea fue tal que las mujeres llegaron a superar demográficamente a los hombres. En 1952 específicamente había más mujeres que hombres en el recinto de Río Piedras. Al finalizar el conflicto y regresar los muchachos, la guerra de Vietnam fue la que expandió la oposición visible a los conflictos bélicos estadounidenses más allá de los sectores independentistas. Pero en la UPR tenemos que hablar de la FUPI, que se funda en 1956. Y el propósito de la FUPI era guiar al pueblo de Puerto Rico a la construcción de una patria libre. Sencillo. Esta organización es crucial para entender lo que ahora se conoce como la nueva lucha por la independencia, que es un periodo de trayectoria en el independentismo que empieza en el 1959. Algunos lo entienden hasta la fecha. Yo quisiera pararlo en algún sitio. Esto es algo que podemos conversar. Y esto se distinguió por acercamientos diversos a la cuestión electoral y la centralidad discursiva de las políticas de izquierda. No obstante, para el contexto de esta charla es importante resaltar que la FUPI exigía en sus primeras plataformas la eliminación del ROTC obligatorio. Ellos no hacían un llamado para eliminar la educación militar de la universidad. Yo entrevisté a Norman Pietri Castellón y a Luis Escribano, que en paz descansen, que son miembros fundadores de la FUPI, y ambos resaltaron que ellos tomaron los cursos obligados, y eso es lo que les molestó, que estaban obligados, ¿verdad? Pero a la misma vez, ellos también resaltaron que entre los compañeros que fundaron la FUPI habían veteranos de guerra. Y de verdad que es muy difícil en este periodo, los 50, los 60, distanciar lo militar de lo universitario. Y lo más importante, y lo más sorprendente, perdonen, que yo encontré investigando esta tesis doctoral fue el alto grado de apoyo que tenía el ROTC, incluso durante los tiempos más polarizantes de lucha en contra de la educación militar y el servicio militar obligatorio en Río Piedras. La educación militar era vista como una opción profesional para algunos jóvenes matriculados en el recinto. Y el ROTC se convirtió en un programa voluntario en 1960, y esta gestión fue supervisada por el decano de estudiantes, Pedro José Rivera, que como pueden ver aquí en una caricatura de la HIU, pronto sería conocido como Pedro Picapiedra. Todavía yo entrevisto gente, me hablan de Pedro Picapiedra. El cambio se dio rápidamente y con poca atención mediática, casi no lo encontré en los periódicos. Aunque la FUPI y otros personajes independentistas dentro de la Facultad de Administración Universitaria se oponían a la educación militar por razones políticas, la verdadera amenaza
al programa tenía que ver más con la habilidad que tenía la universidad de supervisar currículos y personal. El problema no era tanto que ROTC existiera, sino que los cursos no enfatizaban el desarrollo intelectual de los alumnos. Yo encontré currículos y los currículos eran dictados por el gobierno, por el ejército, no por la universidad. No había libertad de cátedra en los cursos de educación militar. Y también hubo problemas con la convalidación de créditos porque no estaba estandarizado cómo las facultades debían reconocer el valor de esos cursos para el contexto, pues, de créditos electivos o como más allá del requisito. Entonces, el ROTC voluntario bajó un poco la matrícula en el curso básico, pero eso no significa que el programa estaba muriendo, by any means, en buen español. Hubo estudiantes que se continuaban matriculando por legados familiares, ambiciones de liderazgo o apoyo en los Estados Unidos. Las razones eran diversas. Y pues el apoyo al ROTC se encontraba en sectores populares y anexionistas, lo que en Puerto Rico se conoce como sectores estadistas en el gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, en esta publicación del ROTC del Army, que es Sound Off, podemos ver en el medio a Inés María Mendoza. Aquí. Que es la esposa de el primer gobernador Luis Muñoz Marín, del Estado Libre Asociado. Entonces, pues ella está posando ahí con las madrinas, que eran las acompañantes de los cadetes durante sus estudios militares. Y esta unidad de ROTC se fundó en 1959, poco antes que ROTC fuese voluntario. Y el propósito era mejorar actitudes respecto al programa y motivar a los cadetes para aprender protocolos y desarrollar su vida social. Estas muchachas tenían sus bailes, y ellas marchaban con los cadetes en estos ejercicios, y se encargaban de crear las oportunidades de confraternización también. Las publicaciones como Sound Off, que era la publicación del ROTC del Army, y Contrails, que era la publicación de estudios aeroespaciales, también compartían fotos de las madrinas para que la gente viera lo bonitas y preparadas que estaban. En algunos casos también compartían información sobre el trasfondo educativo y las metas que tenían dentro del ejército y la universidad. Incluso si llegaron a existir competencias donde los cadetes votaban por sus madrinas favoritas. Pero yendo más allá de lo superficial, habían administradores que estaban muy a favor de que las mujeres colaboraran en el ROTC, incluyendo quien era decana asociada de mujeres, Josefina Gorbea, a principios de los 60, y ella argumentaba que el liderazgo y servicio que las madrinas brindaban a los cadetes las convertían en componentes importantes de la vida universitaria. El reclutamiento de las madrinas respondía también a las convenciones patriarcales de mediados del siglo XX y situaba a las mujeres como un complemento a las gestiones masculinas y las preparaba para el matrimonio. Inés María Mendoza, por ejemplo, fue a discutir, ok, ¿cómo te vas a casar? No era tanto como que, ¿y cuándo te vas a alistar en el ejército? Y saben que la mayoría de los exactivistas que yo entrevisté para mi proyecto me decían que las madrinas eran lo peor, que eran los personajes más reaccionarios de todo el ROTC, porque ellas siempre tuvieron el poder de decidir si apoyar o no las gestiones militares de el programa. Una de las madrinas que yo encontré en los documentos se llamaba Carmen Jovet. Pero el mayor apoyo a la educación militar venía de sectores anexionistas que favorecían la adquisición de la estadidad para Puerto Rico. Y estas posturas se veían reflejadas entre estudiantes que escribían para Sound Off y Contrails. Por ejemplo, el cadete coronel José Rodríguez escribió sobre la misión de ROTC de la Fuerza Aérea y dijo que los cadetes se preparaban para liderar a sus vecinos latinoamericanos con fuerza y reflexión. Y hubo cadetes también que criticaban a Estados Unidos porque supuestamente estaban reduciendo su fuerza militar y estaban debilitando su propia capacidad para luchar contra el comunismo. Y en un punto relacionado, los cadetes tenían un rechazo muy fuerte hacia la Revolución Cubana, algo que los hacía polarmente distintos a sus compañeros independentistas, que en esta época el apoyo a la Revolución Cubana era muy alto.
Pero a pesar de que algunos cadetes tenían posturas reaccionarias, los estudiantes que escogían tomar cursos de educación militar no rechazaban su puertorriqueñidad. El rector Benítez, por ejemplo, colaboró con el programa para que pudiera sonarse la borinqueña en las paradas militares. Y esto retaba protocolos que no permitía que se tocaran himnos estatales o internacionales en ejercicios del ejército. En esta página de Sound Up también puede verse instrucción para volar la monoestrellada puertorriqueña correctamente y la catalogaba como la bandera de nuestra tierra natal. Pero a la misma vez, cuando nosotros vemos la página que de verdad da las instrucciones, pues la página tiene la bandera de los Estados Unidos. Al adentrarse a la década de los 60, los desarrollos internacionales y la radicalización de la nueva lucha por la independencia llevó a la oposición más abierta a los programas de educación militar en el recinto. Y pues la radicalización de estas perspectivas sobre la presencia de ROTC en la universidad se dio en el contexto de oposición global contra la guerra de Vietnam y oposición en Puerto Rico y Estados Unidos contra el servicio militar obligatorio. El profesor y expresidente de la FUPI, Julio Moriente Pérez, me dijo en entrevista de Historia Oral que la diferencia entre las luchas contra la guerra en la colonia y el imperio tenían que ver con solidaridades. Mientras que en Estados Unidos se pensaba en el gasto militar y la muerte de los jóvenes en un conflicto innecesario, en Puerto Rico se apoyaba al pueblo de Vietnam. Y esta solidaridad se daba en un contexto de lucha antiimperialista no alineada en la Guerra Fría. La labor internacional de activistas estudiantiles conectados al MPI, el Movimiento Pro Independencia, resultó, por ejemplo, en la trágica muerte de José Rafael Barona, que se conoce como Fefel, y algunas personas lo consideran a él como el primer mártir de la lucha estudiantil puertorriqueña. Él estaba en un viaje de solidaridad en Vietnam, hubo un bombardeo cercano a él y él terminó muriendo fuera de Puerto Rico. Los años del 67-71 fueron los más intensos en la lucha independentista relacionada a la educación militar. Y durante el resto de esta charla, pues vamos a resaltar algunos de los eventos más conocidos de esta época, pero yo voy a enfatizar algunos menos pensados para resaltar los matices demográficos e ideológicos de esta época. La FUPI, por ejemplo, hizo un esfuerzo concreto para escalar la lucha contra la educación militar, empezando en el 1967. Y pues el 4 de mayo ellos hicieron un sit-in e interrumpieron una parada que se supone recibiera a la alcaldesa de San Juan, Felisa Rincón de Gautier, como invitada. Ellos como se metieron en lo que era en ese entonces la pista atlética y le tiraron tierra a sus compañeros. Esto no fue una manifestación necesariamente pacífica y les gritaron que eran unos criminales imperialistas. No obstante, doña Fera nunca llegó al evento y la FUPI enfrentó una contraprotesta también de la Asociación Universitaria Pro Estadidad, la UPE, antes de llegar a la pista. Ellos tuvieron un encontronazo frente al teatro de la universidad. Que si nosotros pensamos en lo que era la pista atlética en esa época, es el terreno que está detrás del teatro. Así que literalmente eso era salir corriendo. A pesar de que este evento fue el más visible en la escalación de la lucha contra el ROTC en Río Piedras, considero que la intensificación de estas campañas también tenía que ver con asuntos institucionales. En el 1966 se aprueba una nueva ley universitaria que creó una presidencia para lo que era ahora el sistema UPR y sacó a Jaime Benítez de la rectoría de Río Piedras y lo puso como presidente. Y pues Río Piedras hubo un nuevo rector que es Abraham Díaz González. Me disculpan, esta es la única foto que conseguí de él. Tengo que buscar una mejor. Y pues Abraham era un abogado que respondía a las tendencias reformistas de la administración de Roberto Sánchez Vilella, que intentó sin éxito sacar al Partido Popular de las tendencias muñozistas y pensar en Puerto Rico con mayor autonomía de los Estados Unidos. Díaz González consideraba que los derechos constitucionales debían protegerse en el contexto universitario y estos derechos incluían el derecho a la libre expresión y a la protesta. Algunos narradores de historia oral también compartieron que Díaz González estaba personalmente opuesto a la presencia del ROTC en el recinto de Río Piedras. Luego de los eventos del 4 de mayo, la administración, que incluía a decanos de estudiantes, Samuel Polanco y Sammy Silva Gotay también, fue decano asociado de estudiantes,
Y ellos decidieron sancionar a FUPistas, pero también a miembros de la UPE. Los dos recibieron el impacto disciplinario de sus protestas, sufrieron el impacto disciplinario de sus protestas. Y este acercamiento a la disciplina universitaria fue crucial para que las protestas relacionadas al ROTC tuvieran el desenlace que algunos de ustedes conocen y que vamos a explorar hoy. Los cambios administrativos que se dieron más adelante en el periodo de lucha relacionada sobre el ROTC fueron parte de las razones principales para las confrontaciones entre estudiantes y la policía de Puerto Rico que se dieron en 1970 y 1971. Y nótese que yo cambié mi vocabulario. Yo hablo de luchas relacionadas al ROTC y no contra la educación militar. En mi trabajo, yo me refiero a esta época como el ROTC Protest Period, como que el periodo de luchas del ROTC, para resaltar que los sectores que apoyaban las iniciativas del Ejército y la Fuerza Aérea en la universidad también se organizaron mejor y ellos también enfrentaron las acciones de colectivos independentistas de frente. Y pues quizá el evento más conocido y relacionado a estas luchas a finales de la década de los 60 fue una acción que organizó la FUPI, donde activistas quemaron parte del edificio del ROTC, que hoy es sede del el Archivo Universitario del Recinto. Este es el edificio que parece un castillo que está cerca del centro de estudiantes. La quema ocurrió el 26 de septiembre de 1969. A pesar de catalizar una serie de eventos que llevó a que el ROTC saliera de los predios principales del recinto, pocos consideran la quema como el evento que los motivó a unirse a la lucha contra la educación militar o militancia independentista ampliamente definida. La Juventud Independentista Universitaria, que es una organización que se afiliaría al Partido Independentista Puertorriqueño, organizó una huelga de hambre poco después de la quema. Y esta acción evitó sanciones y cargos criminales a sus participantes. Los muchachos que quemaron el ROTC estaban literalmente en la corte, mientras que los huelguistas de hambre estaban haciendo un performance constante de resistencia contra la educación militar en la torre de la universidad. La huelga de hambre ocurrió a la par de unas vistas que dirigió el Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico del recinto. Y estas reuniones consideraron exposiciones por profesores y estudiantes que estaban a favor y en contra de la educación militar en el recinto. Esto fue un llamado que hizo Abraham para que se discutiera esto de una forma universitaria. Y los argumentos más importantes estaban relacionados a, uno, lo que los cursos de educación militar enseñaban para desarrollar la mente y el espíritu. Número dos, si la universidad debía de dejar de ofrecer dichos cursos, aunque ofrecieran oportunidades profesionales. Y tres, el impacto que el debate tenía en el ambiente universitario, particularmente debido a las acciones de los colectivos independentistas. Y este último punto aparecía en ponencias y cartas de sectores que favorecían el ROTC. Ellos son los únicos que se quejaban de que había protestas contra el ROTC. Mientras que los sectores en contra de la educación militar se enfocaban intencionalmente en el valor intelectual y moral de la educación militar sin comentar tanto sobre el imperio que imponía los programas. ¿Sabes? Nosotros estamos pensando más en qué aprendemos. Ellos decían, el ROTC nos enseña a matar. Mientras que los sectores a favor decían, nos enseñan el uso adecuado de la fuerza. Y los argumentos demostraron una altura de discusión que se daba en tiempos de reforma universitaria, específicamente cuando el Estado colaboraba con sectores universitarios para el mejoramiento institucional. Esos son tiempos muy diferentes a los que vivimos ahora. Luego de las vistas del Senado Académico, la huelga de hambre terminó a la par con que el Comité de Asuntos Académicos publicaron un informe que se titula Enseñanza Militar y Universidad. Y aquí lo ven a la mano izquierda, el periódico El Mundo lo publicó completito. Y en ese informe ellos decidieron eliminar el ROTC del recinto de Río Piedras. Entonces ellos ofrecían argumentos académicos y financieros para decir que la educación militar no tenía lugar en Río Piedras. Académicamente, el comité concluyó
que la educación militar era muy conservadora y que no conducía a la libertad de educación porque enseñaba obediencia y patrones de conducta que pudieran caracterizarse como adoctrinación. Y yo examiné currículos y hay literalmente unidades que se titulan adoctrinación en X. En cuestión económica, aquí viene lo más interesante, se determinó que los incentivos federales que daba el programa, que rondaban alrededor de los $300,000 anuales, no eran suficientes para justificar que la universidad pagara $100,000 para que el ROTC usara edificios y terrenos, y el gasto de casi $300,000 en nómina para los trabajadores y profesores de los programas de ciencias militar y aeroespacial. Algunas de las sugerencias propuestas para tratar era como tratar el ROTC como una actividad extracurricular, y el comité argumentaba que eso era lo mismo que eliminarlo, o dar los cursos en verano. En el centro del informe estaba una idea particular sobre el papel de la universidad en la sociedad puertorriqueña, porque el informe aludía a que la universidad no debía comprometerse con la política militar de Estados Unidos y no debía atraer jóvenes a carreras relacionadas. Y esta conclusión tuvo repercusiones de envergadura en los siguientes 2 años de la historia de la universidad, y activó sectores reaccionarios de la comunidad universitaria y resultó en intervención directa del Estado en asuntos institucionales. Aunque estas discusiones se llevaron a cabo en un periodo de templanza de la Universidad de Puerto Rico, no es culpa de nadie, no se preocupen. Volviendo al tema, aunque las discusiones sobre el ROTC se llevaron a cabo en un periodo de templanza en la universidad, pues recordemos que esto fue en 1969, luego de que Luis A. Ferré asumiera el poder como el primer gobernador anexionista de Puerto Rico. Y los PNP pues favorecían la permanencia del ROTC en la universidad e hicieron llamado a intervención policíaca para dar alto a la oposición a la educación militar. Y aquí podemos ver caricaturas y noticias sobre manifestaciones que apoyaban al ROTC y se oponían a la gestión de Abraham Díaz González porque lo veían como demasiado mongo, haciendo este acercamiento a la protesta universitaria. Y pues el 7 de noviembre de 1969, perdónenme, poco después de que se publicó Enseñanza Militar y de Universidad, un grupo de padres encabezado por el exalumno del ROTC Charles Cupril y el general de la Guardia Nacional Juan Palerm marcharon en las afueras del recinto de Río Piedras tras haberse denegado un permiso para manifestarse dentro del campus. Díaz González dijo: no, porque ustedes no son estudiantes, así que yo no les puedo dar un permiso para protestar adentro. Así que pues protestaron dando vueltas al recinto. Y esta protesta se llegó a conocer como la marcha de los papás y las mamás, porque la gran mayoría de las personas que estaban marchando eran adultos. Y se convirtió en una escaramuza entre sectores que favorecían el ROTC y fupistas. Yo en historia oral yo escuché que literalmente los fupistas estaban dentro del recinto con palos, listos para la confrontación. Y la escaramuza llegó a resultar en la quema de la sede de la MPI, que estaba a par de cuadras del recinto. Y pues he escuchado también en historia oral testimonios que la hija de Luis A. Ferré, Rosario Ferré, la escritora, tuvo que interceder con su papá porque si no aquí hubiese muerto gente. Y pues esta marcha de los papás y las mamás demuestra algunas diferencias fundamentales entre las luchas para terminar con el ROTC y esfuerzos para preservar la educación militar en el recinto. Mientras que las campañas y acciones en contra de la educación militar eran ofensivas estudiantiles, las acciones más importantes a favor venían más allá del campus. Esto fue el nivel que Luis Ferré recibió a algunos de estos papás y los cadetes en Fortaleza. Pero a la misma vez es aún más notable la similitud en las estrategias de estos sectores reaccionarios con las de la FUPI. A pesar de que ellos eran críticos de la violencia en el recinto, los sectores a favor de la educación militar fueron partícipes activos en confrontaciones que se dieron en la universidad, no eran víctimas. Pues, ¿qué ocurre? En diciembre de 69,
hubo unos cambios en el Consejo de Educación Superior que resultaron en que se forzara la renuncia de Abraham Díaz González. Y este desarrollo llevó al nombramiento de Pedro José Rivera, Pedro Picapiedras, el mismo administrador que dirigió los procesos para que ROTC fuera voluntario como rector del recinto de Río Piedras. Y pues Picapiedra no tenía ningún miedo para llamar a la policía a intervenir en las protestas estudiantiles. Y esto resultó en el asesinato de Antonia Martínez Lagares, que recibió su bachillerato hace algunos años. Se le dio por fin post-mortem. Y pues a ella la asesinó un policía, quizá algunos de ustedes han escuchado la historia o las canciones, le gritó asesino a los policías, pero hay un libro, Antonia, tu nombre es una historia, de Irán Sánchez Martínez, que analiza extensamente ese suceso, incluyendo, por ejemplo, que ella habló con los policías, no fue nada más que le gritó asesinos, y el policía se molestó con lo que ella les dijo. Y a pesar de que nosotros recordamos este evento, yo creo que hace algunas semanas se dio el Festival Antonia en Río Piedras, así que esto se sigue recordando todos los años. Es notable que las organizaciones independentistas, a pesar de que fueron a los actos fúnebres, ellos sobrellevaron este luto súper rápido, porque ellos estaban ya enfocándose en otras metas, incluyendo la reforma universitaria. Así que la FUPI colaboró con el Consejo General de Estudiantes, si ven a mano derecha, para organizar un referéndum sobre la presencia de ROTC en la universidad. Los exactivistas que ayudaron a organizar estos eventos compartieron que el entonces presidente de la FUPI, Florencio Merced Rosa, motivó a sus compañeros para que lograran que las preguntas se frasearan de una forma que el independentismo pudiera defender el sí, porque ellos no querían que la campaña se tornara negativa. Así que el sí era para sacar el ROTC del recinto, sí a una nueva ley universitaria, porque aunque tuvimos una nueva hace 5 años, no estábamos muy bien. Y sí a terminar con la presidencia de Jaime Benítez. Y pues el sí ganó las primeras 2 preguntas. Si van al archivo, pueden ver los documentos a mano del escrutinio. Están disponibles allá. Pero no lograron que el estudiantado rechazara la presidencia de Jaime Benítez. Y ustedes saben que el énfasis que estos exactivistas dieron al referéndum fue bien significativo. Y entiendo que esto está conectado a convenciones relacionadas a qué es académico y cómo debemos comportarnos en una democracia. Y recuerden que la democracia de nosotros es una democracia colonial. El mandato democrático se vio como un ancla estable al reclamo para expulsar el ROTC del recinto de Río Piedras. Y entonces esto impulsó a estudiantes como partícipes activos en la toma de decisiones en una institución que hasta el sol de hoy debate el lugar que deben tener las voces jóvenes en su desarrollo. Luego de las determinaciones de enseñanza militar y universidad, se cancelaron las paradas y se prohibió el uso del uniforme militar en el recinto de Río Piedras. Y los ejercicios se empezaron a dar temporalmente en el Fuerte Buchanan. Pero el ROTC y algunos de sus cursos permanecieron en el edificio que hoy es el archivo hasta 1971, cuando una provocación de cadetes en el centro de estudiantes se convirtió en una confrontación que contó con la participación de la estimada Policía de Puerto Rico, y en esta confrontación murieron 3 policías, incluyendo el comandante de la Fuerza de Choque, Juan Brino Mercado, y el cadete Jacinto Gutiérrez. Se decidió entonces que todos los programas de educación militar tendrían que salir de los predios del recinto de Río Piedras. Y entonces originalmente ellos querían mudarlo a la estación experimental, que es donde debe estar el jardín botánico. Pero terminaron reubicando los programas militares en los terrenos que están a cruzar la avenida Barbosa y todavía están ahí. El RTC todavía existe en el recinto de Río Piedras, pero está distante a nuestra perspectiva. Lo que se entendió como una victoria independentista en sacar al ROTC de los predios principales del recinto de Río Piedras tuvo repercusiones transformativas en la universidad. Las organizaciones independentistas no volvieron a tener una confluencia ideológica al nivel que tuvieron
en estas luchas, hasta, yo me atrevo a decir, hasta que, a la lucha para sacar la Marina de Vieques. Los debates sobre el uso de la violencia que se dieron luego de los eventos como el asesinato de Antonia y los eventos del 11 de marzo, que fueron los que acabo de mencionar, y los futuros para un Puerto Rico libre que se manifestaron en la universidad, impidieron la creación de un Frente Unido para las elecciones del 1972. Tomando una perspectiva más amplia a nivel de la comunidad universitaria, la mudanza del ROTC causó cambios significativos a la vida diaria, porque ya no tenemos marcadores visibles de la presencia militar en el recinto. En cuestiones administrativas, la salida del ROTC debilitó el papel del personal militar en la toma de decisiones y lo distanció de las altas esferas de liderazgo administrativo. Pero yo entiendo que el impacto estructural fue más severo todavía, porque esto afectó las relaciones de la Universidad de Puerto Rico con el Estado colonial, que tenía la universidad en un pedestal de desarrollo para el Estado Libre Asociado. Porque el desarrollo de estas luchas cambió el acercamiento que tenía el gobierno de Puerto Rico hacia el Consejo de Educación Superior y normalizó cambios a la administración acorde con los intereses del partido de turno. Nótese que la era benitista y la gestión de Abraham también estuvieron conectadas a la hegemonía del Partido Popular. Pero el cambio que se dio luego de las luchas del ROTC llevó al desarrollo de una inestabilidad administrativa donde las posturas personales de académicos a veces están por encima de su compromiso con la universidad al ser seleccionados para las altas esferas administrativas. Algunos de nosotros recordamos a algunas de esas personas. Y nada, pues yo voy a terminar concluyendo, pero con una observación, y porque es especial porque esto es una reunión de historiadores. Y entonces, lo que quiero mencionar es que hay quienes alegan que como Puerto Rico es una colonia, las estructuras llevan una serie de condiciones que son prácticamente estáticas y que la realidad puertorriqueña es marcada por constantes. Y en el contexto de la universidad, pues algunos ven esto también y pues ven mucha corrupción y nepotismo y resistencia al cambio, ¿verdad? Esto es una universidad del pasado en esta sociedad globalizada, bla, 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 bla. Pero nosotros que estamos aquí somos estudiosos del pasado y nosotros tenemos que trabajar para deconstruir dicha convención, porque es algo sumamente errado y se ha convertido en una parte bien central de la identidad colonizada de los puertorriqueños a un nivel que afecta las conversaciones que tenemos con nuestras familias. Pero a la misma vez, mirando esa unidad más básica, nuestra familia, nosotros podemos observar que las experiencias de vida de nuestros abuelos y nuestros papás son drásticamente distintas a lo que nosotros vivimos y lo que nuestros hijos van a vivir. Y pues reflexionar sobre la evolución de nuestro entorno y la sociedad debe ser central en esta labor nuestra como historiadores. Y porque el ejercicio básico de pensar y dialogar sobre el pasado da relevancia social a nuestra profesión. Esto es una profesión y una disciplina. Y pues porque al final del día, estudiar lo que nuestros ancestros, los que admiramos y los que rechazamos ambos, entendieron como posible y la forma en que reformaron áreas de su propio interés de formas realistas, nos ayuda a imaginar futuros que nos encaminan hacia la libertad. Así que nada, muchas gracias por la oportunidad y pues estoy lista para sus preguntas. Y pues me las pueden hacer ahora, pero ahí también tienen mi correo. Si alguien quiere escribirme también, lo pueden anotar. Muchísimas gracias, Aura, por una profusa y documentada, sobre todo gráficamente, presentación. Veíamos, no por el incidente, sino por las imágenes que nos ha puesto. Había algunas sumamente interesantes. Estaba fijando la última, la Universidad Fidel Castro, o una de las primeras que ponías sobre qué te decía la educación militar, sobre qué era UPR, la P como patriotismo. Me parecía como que había muchísimas cuestiones que abren al diálogo
Y lo voy a extender, si te parece, primero a los aquí presentes o quienes Claro. de forma virtual, para que puedan traer sus dudas, comentarios, inquietudes, preguntas, abrir un diálogo, que tenemos la suerte de tener a Aura, y abrir un diálogo con ella para poder seguir profundizando sobre las ciencias, la universidad y el rol de la universidad en el desarrollo de Puerto Rico. ¿Hay alguna pregunta o quieres que converse más sobre las imágenes? Como quieran. Estoy esperando a ver si hay preguntas y si no... Bueno, a mí sí me interesaría si puedes hablar un poco más de las imágenes. A mí me ha parecido fascinante algunas que has traído. También me parece como... Hablas como de momentos de quiebre, hablas de la instauración de la UPR, hablas casi contiguamente el ROTC con la instauración de la UPR. Digo, me da lo mismo que sean 5 años de diferencia, 10 o 15, pero lo planteas como es incomprensible uno sin el otro, por lo menos hasta esos momentos de quiebre. Pones el primer momento con la PUPI, pones luego varios procesos que irían explicando momentos de quiebre, ley del 66, ley universitaria, salida de Jaime Pérez, de Jaime Benítez, pero el momento del asesinato de Antonia como otro elemento, la introducción de la policía, pero me parece que hay un punto a propósito de tu planteamiento, Aura, que me interesaría si puedes argumentar o profundizar más que argumentar esa idea de el concepto que tú tienes en el título, que es centralidad de la educación, porque me parece que hay para mí a mí me ha quedado claro la centralidad de la presencia o de la discusión sobre la presencia de esta educación militar, pero te preguntaría, ¿hay una centralidad en el currículum académico o hay una centralidad en el debate sobre el currículum académico? Ok, gracias. En cuestión de, si estamos pensando en cuestiones pedagógicas, yo encuentro que definitivamente la educación militar tenía un papel central en cómo los profesores y los estudiantes estaban pensando en qué aprender. En parte porque mientras que el profesorado estaba creciendo, nosotros tenemos que tener en mente, gente, que en esta época la gran mayoría de los profesores no habían profesores con doctorado. Por eso es que en la UPR hay programas graduados, para que lo sepa. Hay gente, güey, ¿por qué hay programas graduados en la UPR? Porque no habían profesores capacitados. Así que la UPR tuvo que desarrollar sus propios ofrecimientos graduados para poder preparar profesores. Pero ellos hacían esto mientras becaban gente y esa gente volvían y de la nada no hay trabajo. Pues la cosa es que nosotros tenemos estos profesores que lo que tienen son maestrías. Nosotros tenemos profesores que lo que tenían era bachillerato. Jorge Rodríguez Berú dio su primera clase en la Universidad de Puerto Rico teniendo nada más un bachillerato. Igual María Cristina Rodríguez del Departamento de Inglés. Y mientras nosotros tenemos este profesorado creciendo joven, y que algunos de ellos, los que tenían doctorado, tenían experiencia fuera de Puerto Rico. Y pues eso les dio a ellos la capacidad de cuestionar por qué la educación militar estaba en el recinto, porque hello, esto es algo que estaba ahí desde 1919, las etapas muy tempranas, cuando la universidad era muy pequeña. Y el programa era pequeño también porque recuerden que la Universidad de Puerto Rico, particularmente el recinto de Río Piedras, tiene orígenes como un colegio normal. Así que esto era, la misión de la Universidad de Puerto Rico era educar maestros, pero en este caso maestras, ¿saben? Como la Universidad de Puerto Rico siempre tenía una trayectoria de matrícula más o menos igual en cuestión de género. Entonces, y esto es algo que, una cuestión que como historiadora del siglo XX he tenido que aprender y debatir conmigo misma en el sentido de cuáles son las fuerzas que impulsó el colonialismo y cómo nosotros los puertorriqueños combatimos o negociamos nuestra existencia dentro de esas fuerzas. Y en cuestión de lo militar,
tuvo una presencia muy, muy importante en la sociedad puertorriqueña. Yo me atrevo a decir más o menos hasta Vietnam. Alguien que estudia mejor el tema quizá diría hasta Vieques, ¿verdad? Y Puerto Rico, por su condición geopolítica dentro del Caribe, es un espacio estratégico muy, muy importante. Y el servicio militar estaba en todas. Si ustedes hablan de con sus abuelos, por lo menos ustedes van a tener un abuelo o un tío que es veterano. ¿Sabe? Esto está en todas nuestras familias. Y la Universidad de Puerto Rico, yo todavía estoy debatiendo, que esto es algo que quizá podemos tomarnos un café algún día, si la universidad era un espejo de la sociedad o si era una burbuja. Y en este caso, a mediados de siglo, yo entiendo que la universidad estaba siendo un espejo del desarrollo de esa clase media, pero esa clase media también debía mucho al servicio militar. Así que había una confluencia del impacto de la militar dentro y fuera de la universidad que no pudo con el embate de la guerra de Vietnam, que fue un conflicto que causó oposición global. Pero a la misma vez como que también tiene que ver con las prioridades de la universidad y que para esta época, por ejemplo, también había mucho presupuesto y el gobierno no tenía en invertir en la educación superior. Así que pues los fondos y las instituciones se hicieron menos necesarias en el contexto universitario. Espero que eso más o menos conteste tu pregunta. Y evidentemente, probablemente sea como una situación ambivalente entre espejo, burbuja, y que depende como desde el prisma que queramos mirarlo va a ir alternando, y me parece uno de los puntos centrales que tú traías, me parece que es aquellos miembros de la FUPI que decían, bueno, sí, votamos que deje de ser obligatorio, porque reconocían que había otra gente que, bueno, había podido estudiar en base a eso. Entonces, hay una problemática que nos marca que no es lineal el problema de la instauración militar fruto de una presencia colonial, evidentemente. Tenemos una mano levantada, a mí me gustaría seguir, insisto, con el tema de las imágenes porque me ha fascinado, pero vamos a darle la palabra a... Hola, buenas. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por tu presentación ahora. Pues mira, tengo varias preguntas. A las 9:30 de la noche, así que me disculpo por la facha, primero que todo. Y segundo, en realidad mis preguntas son más como de que contextual, más teórico. I'm a historical sociologist, so I'm gonna go with that. La primera es que mencionaste esto de la democracia colonial. ¿Cómo tú defines democracia colonial? Y segundo, más particularmente al ROTC, mi pregunta es, ¿había algún tipo de relación con otros ROTCs en Estados Unidos, en universidades del estado? Si los programas o los currículos eran similares, o como que si había resistencia en otras universidades del estado. Estoy pensando más como Michigan State University, que tiene más o menos los mismos fondos que se hace en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, en 1912. Y en esa misma línea, ¿qué pasa con los otros recintos que no son Río Piedra? Gracias. Pues mira, en cuestión de los otros recintos, sí hubo protestas en otros recintos, incluyendo Mayagüez, pero fueron mucho más pequeñas y por lo menos en Mayagüez habían aún más estudiantes reaccionarios que hacían frente a la minoría independentista. En cuestión de la oposición a ROTC y la guerra en Estados Unidos se dio. Es algo que todavía tengo que leer más para poder contextualizar, porque en cuestión de cómo yo estoy conceptualizando el libro, esto es algo que está embriónico, pero yo estoy bregando con el contexto puertorriqueño dentro de estudios latinos en Estados Unidos. En parte porque Puerto Rico tiene la realidad puertorriqueña de ahora, por ejemplo, está más relacionada a la realidad de Florida que a la realidad de México. Y pues eso es algo que pues puede sonar controversial, pero el estatus colonial de Puerto Rico y en especial ahora mismo con el embate de la ley promesa, como que nuestra existencia está intrínsecamente conectada a la realidad de Estados Unidos. Pero sí, definitivamente hubo protestas antiguerra y algunas de ellas tuvieron repercusiones en los programas de ROTC. Que yo sepa,
no hubo, el único donde de verdad que hubo un tambaleo que de verdad llevó un cambio del programa dentro de la universidad es en Puerto Rico, pero puedo estar mal, eso es algo que tengo que mirar con más calma. Y pues nada, en cuestión de la democracia colonial, yo estoy pensando más en la ley del gobernador electo y en la participación electoral de los puertorriqueños. Y pues la democracia colonial es el deporte nacional de Puerto Rico, es lo más que se habla. Y ahora estamos viendo un debilitamiento de esas estructuras y esos ejercicios. Y porque con la crisis fiscal lo que está ocurriendo es que está creciendo la apatía a la política electoral en Puerto Rico, en parte porque se ve como algo que es intrínsecamente corrupto y que no necesariamente puede cambiarse. Pero es algo que pues quizá debo teorizar más a fondo porque la democracia va más allá de lo electoral, va más allá del sufragio. La cosa es que cuando yo estaba pensando en la tesis, para mí los cambios en lo electoral fueron muy importantes en el sentido de que la administración de Ferré tuvo un acercamiento muy diferente a la administración de Muñoz, la administración de Sánchez Virella, la administración de Rafael Hernández Colón. Y si quieren podemos hablar de lo que pasó con la administración de Carlos Romero Barceló, porque eso es otra charla que no di esta vez. Pero hay una diferencia bastante marcada. Pero a la misma vez lo que es la participación y el diálogo democrático definitivamente va más allá de lo electoral. Muchas gracias, Aura. Muchísimas gracias, Aura. Sí, evidentemente hay ahí, me parece que puntos que incluso si lo pensamos con contextos latinoamericanos, ha habido un descenso de participación producto de cuestiones económicas, corrupción, etcétera, etcétera, que no estarían marcados en un contexto colonial, pero la idea, por lo menos, la enunciación en estos términos habilita a seguir pensándolo. Javier Cabán había levantado la mano y aquí también Andrés, pero por orden damos para tiempo primero a Javier. Ok, aquí está. Hola, Aura, te felicito, súper trabajo. Quería pues preguntarte su opinión sobre cómo tú ves todo eso de lo que hablas dentro de una universidad que con el tiempo es, no sé cómo decirlo, más múltiple, hay más grupos, hay más gente, más divisiones, ¿no? Pero a la misma vez se entraña más, la gente pues es más unida respecto a la universidad y particularmente la Universidad de Río Piedras, que se dan, no sé cómo decirlo, ¿ves? Pero es como, pues la gente comparte con mucha gente de muchos sitios y se dan como todas estas nuevas transformaciones. Quiero ver cómo ves el trabajo que hiciste con la universidad hoy. Ok, pues primero que todo, yo creo que la Universidad de Puerto Rico, y esto es una hipótesis que yo tengo y no la voy a poder probar nunca y les voy a explicar por qué. La cosa es que en el periodo que yo estudio, la universidad estaba creciendo. Así que yo estaría en desacuerdo con lo que dijiste en el sentido de que la universidad tiene más grupos ahora que antes. Al contrario, como que en la universidad que yo estudio de la Guerra Fría, la universidad más barata, más accesible. Si tú pasabas el examen, prácticamente podías estudiar casi gratis. Esa es la cosa, que era al nivel de que Jaime Benítez todos los años iba a la legislatura a pedir más dinero porque no habían suficientes espacios para todos los muchachos que querían estudiar. Yo llegué a encontrar caricaturas similares a las que el doctor Luz y Marcelo, no todos, esas son caricaturas de Carmelo Firardi, que era caricaturista del periódico El Mundo, y había una caricatura donde él hablaba de un proyecto para que la Universidad de Puerto Rico tuviera 100,000 estudiantes. ¿Sabes? Como que es una realidad tan y tan distinta a lo que nosotros vivimos ahora, que literalmente ha sido el desmantelamiento de la universidad, que aquí está Rey, que me hizo la pregunta, nosotros estudiamos a principios de la década de 2010, y la UJS, la FUPI, estaban diciendo, no, ellos quieren desmantelar la universidad, y eso es lo que vimos, desde que estuvimos ahí nos graduamos. Así que yo por eso, pero la cosa es, Javier, que ese es el propósito político de mi trabajo, en el sentido de que yo estudio esto porque pues tengo un interés intelectual, pero
cuando uno de verdad ve lo que es la Universidad de la Guerra Fría y el papel central que tuvo la universidad en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico, se hace aún más importante y urgente luchar por la universidad, porque el desarrollo, ¿sabes? Como que la adquisición de empleo, la creación de empleo, la participación democrática, todo esto tiene que ver con el crecimiento de la universidad y la calidad de la educación que se da en la universidad. Y por eso es que el Estado ha enfrentado a la universidad como lo ha hecho. Y esto se ha visto más en el acercamiento del Partido Nuevo Progresista a la universidad, porque ellos no están interesados en que se cuestione las convenciones del aparato colonial, y tampoco necesariamente están interesados en desarrollar la economía, mucho menos ahora, que la economía se está rediseñando para servir intereses extranjeros, literalmente, y no tanto del gran capital, sino de los 2 o 3 gatos que se mudan a Puerto Rico. Mientras que la universidad nos brindó otra realidad, donde se podía desarrollar industrias que servían para crear empleos en Puerto Rico. Nunca lo suficiente, eso hay que notarlo también, ¿sabes? La gente seguía emigrando porque los empleos nunca fueron suficientes, porque Puerto Rico es una colonia y no se puede desarrollar al nivel que pudiera desarrollarse como país soberano. Así que pues espero que eso haya aludido a tu pregunta, pero de verdad que es bien chocante, ¿sabes? Cuando yo empecé este trabajo, yo no tenía idea de lo diferente que era esa universidad. A mí me habían contado y yo he escuchado, yo me sentaba a hablar con el profesor Agraí por horas de la universidad que él conoció, pero cuando uno mira los números, ¿sabes? Como que la universidad, el recinto de Río Piedras, gente, no ha tenido tantos estudiantes como ahora desde los 60. Como que así es el nivel de reducción de matrícula, que hace como que 60 años que no hay tan pocos estudiantes. Y pues por eso yo, como que este trabajo va más allá de que necesito escribir un libro para conseguir permanencia en la universidad. Esto es algo que yo quiero que se lea y que se discuta. Andrés. Tremendo trabajo. Yo pues, soy ahora estudiante graduado de la UPR, de aquí de Río Piedras, pero yo soy del antes, ahora y siempre colegio. Y yo, pues, para un trabajo de historia oral, yo entrevisté a mi abuela, que ella es de la clase de 1970. Incluso mi abuelo, que ya falleció, no lo puedo entrevistar. En sí, al proyecto de la entrevista, yo me mencionaba de la ROTC, de cómo ella y sus amigas pues se ligaban a los de la ROTC y viceversa. Siempre había eso, ella viendo las marchas y pues en sí, cuando llegó a lo de la lucha de la ROTC, es verdad, hubo algo bien pequeño en el ROTC y ellos pues pararon de ver mucha actividad de la ROTC en general. Incluso ella me estaba contando sobre Silverio Pérez, que es de su clase, del 70, que él estudia ingeniería, pero él, o sea, él componía mucha música, particularmente música a favor de los pupistas, para que se vaya la pupia, y él se acuerda de esos momentos. Entonces me pareció bien interesante cuando mencionó lo de los apoyos de la ROTC, porque en los periódicos del Colegio de Mayagüez aparecían muchas cosas iguales, incluso del batallón yendo a Estados Unidos a entrenar. Sí. Y mi abuelo, que él no era de la ROTC, él siempre dijo, eso de la ROTC, esos son payasos en uniformes. No, yo creo de verdad, eso es para la reserva. Pero sí, esa idea de amor y odio a la ROTC existe mucho también en el colegio. Mi abuelo me lo confirmó bastante. E incluso también sobre lo del ambiente del colegio de Mayagüez. Yo nunca me imaginé las cosas que veía. Por ejemplo, el mismo ¿cómo se dice? Rector Arras, que todavía aún sigue vivo. Perdóname, terminaste. Es que me mencionaste a Aranza y me puse a pensar lo que he visto de los periódicos ahí, por eso fue que... Sí. No te oigo. Perdóname. Hables más alto. Sobre Arras, entrevistarlo. No, escucha ahora. Escuché, me quedé en Arans cuando mencionaste a Arans por primera vez. Sí, que él aún sigue vivo.
Y sería bueno entrevistarlo, porque él, entre los cambios que hizo, fue, pues, la biblioteca expandió en sí el colegio, pero pues yo no sé su animosidad contra, pues, los pupistas del colegio allá en Mayagüez o de la ROTC, que sería bueno añadirle eso. Y sobre los periódicos, aunque son bien pocos los que hay, no llegan hasta las luchas de la ROTC, sí se presenta ese amor tanto a las justas como a la ROTC y a los eventos estudiantiles, particularmente sobre las mujeres, que alaban mucho a la mujer en el colegio. Y en sí, yo estudié esa perspectiva en el colegio de Mayagüez. Pues mira, si quieres estudiar más ROTC en Mayagüez, en los periódicos que yo miré, yo pues gente, cuando uno hace una tesis, uno tiene que eventualmente parar y hacer unas elecciones. Así que todas las caricaturas que ustedes vieron en la presentación son o del periódico El Mundo o de Claridad. Esos son los periódicos que yo analicé en la tesis y escogí El Mundo porque El Mundo fue el único periódico que se publicó en toda mi periodización, excepto en unos meses que hubo una huelga. Pero yo estudié del 52 al 81 y El Mundo también estaba indizado, así que se me hizo más fácil investigarlo. Pero a pesar de que Río Piedras es el recinto más prominente en esos artículos, aparecen siempre artículos de Mayagüez, usualmente son más cortos, pero aparecen. Para que lo sepas, si acaso te quieres sentar. Cuando yo investigué la tesis, yo estuve 6 meses en colección puertorriqueña nada más mirando El Mundo. Así que pues estas son cosas que tardan. En cuestión de Mayagüez, usualmente se describe como un recinto más ideológicamente conservador que Río Piedras. Eso no necesariamente es cierto, pero en la Guerra Fría lo era. Como que, en especial, como que ese rector Aránz era mucho más reaccionario, en contraste con Abraham Díaz González, era mucho más reaccionario. Yo recuerdo que hace como 5 años, el ROTC hizo una parada pública en Mayagüez y la gente que se estaba quejando era gente de Río Piedra. Así, y pues, pero como estaba explicando, el ROTC tiene un papel mucho más central en el desarrollo del recinto de Río Piedra, perdóname, en el recinto del colegio, porque en el colegio sí se usaron fondos de la ley Moril y el programa se desarrolló como que mucho más sólidamente y sí, ha sido una parte más central de la vida universitaria de Mayagüez. Yo siempre que, en esta charla puse en el recinto de Río Piedras en el título, pero yo sí nada más investigué Río Piedras porque si yo me hubiese puesto a investigar todo el sistema UPR, yo todavía estuviese haciendo el doctorado, yo no terminaría jamás este proyecto porque la universidad es demasiado grande y tiene demasiados agentes involucrados, demasiadas voces, así que kudos to you, estoy súper orgullosa de ti por hacer un proyecto relacionado y de verdad que hace falta. Así que lo que te pueda ayudar me escribe. Muchísimas gracias por tiempo. Vamos a dar la palabra a Andrea como última de nuestras preguntas, porque además habíamos adquirido el compromiso con Crías de cumplir con su horario laboral. Así que vamos, pero si nos da tiempo tranquilamente a que Andrea pueda preguntar y Aura también responder. Buena, pues yo voy a hacer esta pregunta bastante cortita y yo solamente quería saber cuál era el contenido actual de los currículos y cómo trabajaban para propagar sentimientos a favor del gobierno colonial, y además de eso como que me interesaría mucho saber sobre tu metodología, cómo recopilaste estos currículos y también periódicos para atar este argumento. Gracias, pues mira, los currículos están, la cosa es que, ok, yo dejando claro, los currículos del ROTC eran determinados por el gobierno federal, así que pues se enfocaban más en lealtad a los Estados Unidos que a Puerto Rico. Como expliqué en la charla por encima, como que los cadetes sí se veían como puertorriqueños y ellos impulsaban que pues, se volara la bandera junta, que se cantara el himno, pero eso es algo que también se veía en otras ramas del ejército, no era único al ROTC. Pues tengo que dejar claro que cuando yo empecé a investigar la tesis, yo empecé a investigar esta tesis en julio, perdón, de 2017. Entonces, en septiembre pasó María. Así que mi metodología fue determinada a qué estaba definida por qué estaba abierto y qué yo podía mirar si no hay luz, si no hay agua, ¿verdad? Así que pues, luego de ese mes, yo estuve como 3 semanas sin ir al archivo después del huracán porque
no había agua, no había luz, no había nada abierto. Todos nosotros sabemos cómo fue eso. Y luego de eso yo estuve un mes en el Centro de Estudios Puertorriqueños en Nueva York. Y miré algunas colecciones que ellos tienen, incluyendo los papeles de Rafael Anglada, que fue un fupista y luego fue uno de los abogados que argumentó el caso de Puerto Rico en la ONU. Y entonces hay otras colecciones, incluyendo una colección microfilmada que se llama Strikes at the University of Puerto Rico, que está en los archivos de Princeton. Y pues estuve un mes allá mirando micropelículas y ahí fue que encontré, por ejemplo, ediciones originales de Patria, que fue el primer boletín de la FUPI en Nueva York. Entonces, cuando yo regresé a Puerto Rico, el archivo universitario de recinto tiene planta. Así que yo pude trabajar ahí y yo estuve trabajando ahí de como noviembre hasta mayo. Yo estuve como 6 meses metida en ese archivo, iba todos los días. Y la cosa es, gente, que cuando uno hace la investigación por tanto tiempo, uno tiene que hacerse pana a los archivistas. Joely, la archivista de la UPI, es una de mis mejores amigas. Y la cosa es que mientras más uno se envuelve en la vida del archivo, más uno se entera de cosas. Por ejemplo, hay una recopilación en el archivo que es los papeles de ROTC. Y ellos no me dijeron que esa colección existía. Yo me enteré porque semanas de yo trabajar ahí, me dice, mira que hay un catálogo con todas las colecciones que hay. Y yo, ¿puedo ver la del ROTC? Entonces la directora como que estaba, pero ¿por qué ella está mirando esos papeles? Y pues yo le tuve que explicar, no, es que ella quiere un contexto más amplio. Y ahí fue que yo encontré pues los currículos y encontré las publicaciones de los estudiantes, pero literalmente esa colección no está bien catalogada. Literalmente los papeles parecían que los había sacado de una gaveta y puesto en unas cajas, al nivel de que algunos tenían varias copias de lo mismo. Entonces, también, pero después, la cosa es que uno tiene que involucrarse en la vida del archivo, porque casi al final, yo terminando, yo llegué a entrar al repositorio de ese archivo y ahí encontré unas cajas de una colección sobre la Middle States y yo tengo un paper sobre la Middle States que le va a volar la cabeza a medio mundo, porque voy a demistificar todo el revolú que hace la administración con la Middle States, porque la Middle States nunca ha odiado a la UPR y nunca ha pensado que la UPR no tiene la capacidad de ser universidad, al contrario a lo que dicen las administraciones PNP. Así que pues, Andrea, ¿qué fue lo que yo hice? Pues yo saqué fotos como loca, porque yo no sabía si se iba a ir la luz, yo no sabía si yo iba a tener que coger lo que tenía y regresar a Estados Unidos a escribir con lo que tenía. Y la forma en que yo escribí la tesis era literalmente, yo me sentaba y yo leía esos documentos y tomaba notas por meses y después escribía los capítulos en 2 o 3 semanas. No sé si eso es una metodología, pero así fue que yo terminé escribiendo esta tesis y pues ahora me estoy dando cuenta que quizás voy a tener que volver a leer varias de estas fuentes para escribir el libro porque hay cosas porque como ustedes van a ver en su trayectoria como historiadores, la forma en que ustedes toman nota va a cambiar y los detalles que uno observa también cambian. Y en parte, pues, como uno ve la evolución del tema, pues cambia los datos que uno considera importantes. Así que pues nada, esto es algo que siempre será un trabajo en progreso, aun cuando se publique el libro. Muchísimas gracias, Aura. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por sumarte al segundo simposio de jóvenes investigadores en historia con un tema fundamental para Puerto Rico y para la Universidad de Puerto Rico. Damos fin así a nuestra primera jornada de trabajo, pero mañana a las 9 de la mañana continuamos con la segunda de las conferencias plenarias del doctor Jesús Izquierdo Martín acerca de la historia pública, esos lugares de la historia pública y cómo pensar la historia pública, y después daremos paso a 4 paneles y finalizaremos por la tarde con la segunda de las mesas redondas. Les esperamos mañana a todos a las 9 de la mañana, presencial aquí en CRIAS o de forma virtual vía Zoom. Muchísimas gracias. Mucho éxito.
Mucho éxito. Nos Gracias. vemos. Nos vemos.